capítulo 11, versículo 1. Amén. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Voy a volverlo a leer. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Y estuve estudiando un poquito y el Señor me llevó ahí, ¿verdad? Betania. Y el tema pues se llama la bendición de Betania. Esa foto que usted ve ahí es una foto real, ¿verdad? De Betania, hoy en día, Betania. Entonces, por eso ahí están esas cascadas hermosas ahí, es en Betania. Vamos a orar. Mañana tenemos intercesión, así que los hermanos me van a ayudar también a poner luego las peticiones de oración. Quiero orar para que Dios pueda bendecir cada petición y también oramos por la palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Señor, nuevamente ponemos en tu altar y levantamos estas peticiones, estas súplicas que traemos, Señor, delante de tu presencia, porque el único socorro que encontramos es tu presencia. Señor, y aquí venimos a descansar en ti, a quitarnos todo peso y toda carga, Señor, para que tú puedas obrar y que hagas conforme a tu voluntad y no a la nuestra. En el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, tu palabra esta noche, lo que vamos a hablar. Te pedimos que te muevas de una manera poderosa en medio de nosotros, Señor, y que tu palabra sea la palabra adecuada para nuestra familia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia le regala palmas al Señor. Amén. Amén. Fíjense, hermano, que estaba leyendo los evangelios, ¿verdad? Betania solo aparece en los 4 evangelios. Betania es una palabra compuesta. Obviamente estamos leyendo el griego, porque todo el Nuevo Testamento es griego. Y siempre que vemos esa palabra Bet, es casa, ¿verdad? Que viene del hebreo Vayit, ¿verdad? Entonces todo lo que llamamos Betania, es Betsaida, ¿verdad? No sé si se recuerda. Esas palabras quiere decir casa. Y por eso, como hoy es de familia, quiero llevarlo un poquito a ver esa casa de Betania. Es una aldea. Y fíjese, hermano, que Betania tiene varios significados. Porque Betania, como le digo, es una palabra compuesta. En el griego, esa palabra Betania significa casa de dátiles. Eso es lo que significa. Bet, casa, y ania significa dátiles o frutos. Ese es en el griego. En el hebreo viene de Vayit, que quiere decir casa, y viene de otra palabra que se dice aniyá, que quiere decir depresión, quiere decir deprimido de la mente, deprimido por las circunstancias. Significa también, hermano, disputa, una casa que tiene disputa. Eso significa en el hebreo, imagínese usted. Significa la casa de la aflicción. Significa fatigado, humilde, necesitado. Significa empobrecido, oprimido, sufrido en el hebreo. Pero fíjese usted que cuando se traslada al griego y se une la palabra Betania, quiere decir casa de frutos, casa de dátiles. Pero interesantemente, hermano, Betania también se compone de una palabra que, como obviamente la Biblia también fue escrita en arameo. Cuando buscamos la palabra Betania en arameo, significa la casa de Dios. ¿Se recuerda usted que Betel significa casa de Dios? Pero en arameo Betania significa casa de Dios. Y en algunas otras traducciones, Betania es la casa del canto, o sea, la casa donde hay música. Entonces imagínese usted, con todas estas acepciones que le acabo de dar, voy a tratar de poderme introducir por qué se interesó Jesús
en esta aldea de Betania. Y fíjese usted, hermano, que hoy Betania, que es esa foto que está ahí, yo creo, hermano, que ese río que está ahí es el Jordán, creo yo, ¿verdad? Yo no he ido allá, pero creo que por ahí es, porque había una parte de Betania que estaba al otro lado del Jordán y había otra parte de Betania al otro lado del Jordán. O sea, la Biblia nos habla de dos Betanias. Y ya vamos a ver un poco la Biblia con eso. Pero interesantemente, hermano, hoy en día no se llama Betania. Usted busca en el mapa, no va a encontrar. La región se llama Al-Azariyeh, así se llama, Al-Azariyeh. Usted lo busca ahí, es una colonia obviamente del Medio Oriente, Al-Azariyeh. Y se llama así por causa de Lázaro, ¿verdad? Por causa de Lázaro. Porque en esa aldea o en ese caserío de Betania vamos a encontrar ciertos personajes. Ahí encontramos a un leproso, encontramos a una mujer que derrama un nardo, encontramos a Lázaro, encontramos a María, encontramos a Marta. Pero quiero entrar al tema, quiero que me acompañe a Juan 11, 18. No voy a tratar de leerlos cronológicamente los versículos, sino que lo que voy a tratar de es introducirme al punto donde queremos llegar esta noche. Juan 11, 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Esta es la versión de las Américas que dice 3 kilómetros. Creo que hay otras versiones que dicen 2 millas o 2.5 millas. Pero esta versión dice 3 kilómetros. Entonces me gustó y yo le puse aquí al subtítulo que una de las bendiciones que podemos encontrar en Betania, en la casa de los frutos, en la casa del canto, porque voy a tratar de tomar esa interpretación en el griego. Entonces quiere decir que una de las bendiciones de Betania es que me acerca, está cerca de la paz. Por ejemplo, ¿por qué cerca de la paz? Porque dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, y Jerusalén se traduce como Jerusalén. Tiene la palabra que se compone como Shalayam, Shalom, de paz, una ciudad de paz, una ciudad donde supuestamente tiene que haber paz, aunque hoy en día es un lugar donde hay bastantes conflictos. Pero espiritualmente, la administración que Dios quiere dar y la administración que Dios nos quiere dar como casa, como familia, es la bendición que está en Betania. Es una bendición que me tiene que permitir estar cerca de Jerusalén, estar cerca de la paz. Entonces, como primera administración de la bendición de Betania, es que para trasladarlo al punto donde queremos hablar, es que Dios siempre está proveyendo paz a la casa. No puede haber guerra en nuestra familia. Amén, hermanos. Mire, hoy en día, con toda la situación que estamos atravesando en nuestro país, aún las familias, hermano, dentro de las familias hay guerra, porque hay diferencias ideologías, hay diferentes maneras de pensar. Unos son azules, otros son rojos, otros son amarillos, otros son verdes, otros son morados, otros son rosados, hermano. Y entonces, y se vale, porque cada quien puede decidir lo que quiere ser. Amén. Pero el problema está cuando nuestra casa, que tiene que ser una casa de paz, una casa que me tiene que ministrar alegría, gozo, entonces se convierte en todo lo contrario, en una casa de guerra, en una casa donde encuentro pleito, donde encuentro odio, rencor. Hermano, yo no sé, cuando usted sale de su trabajo, cuando sale del colegio, usted dice: ya quiero llegar a la casa, ya quiero llegar a mi casita, porque su casa tiene que ser un paraíso. Pero mire qué importante, porque Jesús nos deja esta administración. Este es el punto. Aquí, hermano, Betania es una de las últimas aldeas que Jesús visitó. Es la última aldea. Y entonces me interesa mucho, porque si Jesús estuvo en Betania, escogió Betania para hacer la último millaje, el último kilometraje de su ministerio, es porque hay varias ministraciones. Y una de ellas es la ministración de la paz. Esta ministración que nos deja Betania. Ahora, estamos leyendo Juan, y Juan, hermano, está publicando el ministerio de Jesús.
Y obviamente está ministrando que los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo fue en Betania, porque Jesús empezaba a caminar ahí. Mire lo que dice Mateo 21:17, solo para agarrar un poco de referencia de lo que estamos hablando, de que por qué Jesús le gustaba Betania. Dice en Mateo 21:17: y dejándolos, salió fuera de la ciudad. Mire, él estaba en otra ciudad. Algunos dicen que era Jericó. Y se fue a Betania. Diga conmigo, Betania. Se fue a Betania y mire lo que hizo, hermano. Se fue a hospedar allí. Porque sabía Jesús, hermano, que esa era una tierra distinta. Esa era una tierra que tenía una administración diferente. El punto es, hermano, y por el tema que lo estoy llevando esta noche, es que en nuestra casa tiene que haber paz. Amén, hermano. El Señor, hermano, era un hombre que predicaba a las masas. Era un hombre que predicaba a las multitudes. Pero empezamos a ver que aquí, ya para finalizar su ministerio, el Señor se recluye, como que se aleja un poco de las masas. Y él empieza a buscar, hermano, a cumplir su misión de lo que él tiene. Obviamente había mucha gente que lo amaba, y él sabía que llegaba el tiempo que tenía que enfrentar su muerte. Israel, hermano, estaba teniendo una oportunidad para ser salvo. Y Jesús escogió Betania, y por eso es que me llamó la atención. Y quiero irlo viendo con usted paulatinamente. Quiero que me acompañe siempre en Juan, pero vamos a ir al primer capítulo de Juan. Juan capítulo 1, versículo 28. Ya vimos que una de las ministraciones que tiene Betania es que Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Jerusalén estaba a 3 kilómetros de Betania. Ayúdeme usted, de aquí donde estamos nosotros al Estadio Nacional, ¿habrán 3 kilómetros? ¿Cuánto habrá? 2 kilómetros o más. ¿Perdón? Más. Entonces imagínese usted que este sea Betania. O sea que Jerusalén estaba cerca, pues. Se miraba, desde Betania se miraba a Jerusalén. Estaba cerquita, hermano. Ok, entonces mire, vamos a Juan 1:28. Quiero avanzar un poquito con usted acá. Mire lo que dice. La segunda bendición que encuentro en Betania. Dice, estas cosas sucedieron en... ¿Está conmigo, hermano? Estas cosas sucedieron en Betania. ¿A dónde dice aquí? Al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, esa foto que le puse al principio, hermano, es Betania. En Betania, hermano, se caracteriza por tener unos ríos, hermano, hermosos. Ríos, hermano, usted puede buscarlo en el Google, ponga Betania y le van a salir ahí todos los parajes y paisajes hermosos de Betania. Era un lugar muy hermoso, aunque unos dicen que el Jordán era un río muy sucio. Bueno, tal vez en aquel entonces, pero ahora ya como que han habido mano humana que ha purificado las aguas. Lo que me interesa entonces es que la segunda administración, y como le digo, no lo estoy llevando en orden cronológico, sino que lo estoy llevando tal vez en el sentido de la administración que quiero aplicar esta noche para nuestra familia. Entonces, la primera bendición sería la paz. Y segundo, hay una oportunidad de arrepentimiento en Betania. Mire lo importante, cómo Dios empezó a dejar estas administraciones. Entonces, ¿por qué arrepentimiento? Porque Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Y una de las cosas que hacía Juan para poder, sellar ese arrepentimiento, era un bautismo en agua. Entonces, como habían dos Betanias, es que mire, hermano, yo digo que me imagino yo, porque cuando estaba leyendo y estudiando algunos comentarios bíblicos, estas dos Betanias, una que estaba al otro lado del Jordán y otra que estaba de este lado, me imagino que el río los dividía. Yo no sé, hermano, si usted conoce Tegucigalpa bien. Por ejemplo, Tegucigalpa se compone de Comayagüela y del Distrito Central. Así es, ¿verdad? Tegucigalpa es todo. El Distrito Central es todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué divide a Tegucigalpa con Comayagüela? Un río, hermano. Entonces yo me imagino que así era esta Betania. Había un río, ¿verdad?, que lo separaba, pero era la misma Betania. Por ejemplo, yo no sé usted, pero
aquí varios hermanos vienen de Comayagüela, ¿o no? Sí, ¿verdad? Y no por eso no son capitalinos, son capitalinos. Esta es la capital, ¿sí o no? ¿Verdad? Creo que ustedes, cuando yo paso por el río, le digo a mis hijos: mira, después de este puente, al otro lado es Tegucigalpa, es la capital. No, al otro lado es el Distrito Central. Y de este lado es Comayagüela, pero la capital es toda. Entonces, más o menos así era. Entonces, yo me imagino a Juan el Bautista en el río Jordán y le predicaba a los de Betania. Es que lo estoy tratando es de meterlo al tema. Y entonces estaba Juan el Bautista y le predicaba a los de Betania: arrepiéntanse. ¿Por qué el Señor no lo llevó a otro río? Vaya, ¿por qué no le dijo a Juan el Bautista: vete a Galilea, al mar de Galilea, y bautízalos ahí? Porque también existía ese. Estaba el estanque de Siloé. ¿Por qué no le dijo: andate al estanque y bautizarlos ahí? No, le dio una orden a Juan. Y Juan estaba en el río Jordán, al otro lado de Betania. Entonces los que, hermano, mire esto que importante. Quiere decir que el comienzo del ministerio de Cristo fue en Betania. ¿Está conmigo, hermano? Y entonces vamos a ver que los últimos días, el versículo que leímos atrás, los últimos días de Jesús los pasó también en Betania. Es que ese es el punto donde lo quiero llevar. O sea que nuestra casa tiene que tener las bendiciones de Betania. La primera bendición es tener paz. Y la segunda bendición es que en mi casa tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento es pedir perdón. Y si usted pide perdón, tiene que perdonar. Si usted fue perdonado por Dios, usted también tiene que aprender a perdonar. Amén. Amén, hermanos. Dele palmas al Señor, hermano. Dele palmas a su nombre. Fíjense, hermano, que cuando usted empieza a leer estos versículos, algunos dicen que se llamaba Betabara. O sea, para distinguir una Betania de la otra, algunos decían que era Betabara y otros decían que era Betania, para distinguirla. Pero en realidad están hablando de la misma ciudad. Ahora, mire qué importante. Este hombre, Juan el Bautista, tenía un aspecto rudo. Era un aspecto salvaje, por decirlo de una manera. Porque, hermano, no tenía una posición social. Juan el Bautista no tenía poder económico, sino que simple y sencillamente lo que tenía era una palabra. Dice la Biblia que Juan fue llamado como el pregonero para abrir el camino del Señor. Y entonces el camino del Señor, donde primera vez empezó a predicar el arrepentimiento, fue en Betania. Entonces, en mi casa, yo no sé cuántos quieren bendición para su casa. Entonces lo primero que tiene que haber es arrepentimiento. Esta bendición es de que tiene que llegar a su casa el perdón, el arrepentimiento, el poder dejar entrar a Jesús en el corazón. Ahora, la gente, fíjense que la gente, hermano, se conmovía de las palabras que hablaba Juan el Bautista. Desafiaba, hermano, muchas enseñanzas que se habían dado en el pasado. El bautizarse era una señal de arrepentimiento. Mira qué importante es esto. Y dice la Biblia, hermano, que llegaban por cientos, por miles, llegaba gente a bautizarse al Jordán. Y entre ellos también iban sacerdotes de la ley, reconociendo que tenían, hermano, que ir al arrepentimiento. Fíjense, hermano, que Juan el Bautista predicaba. Por eso es que el perdón es muy importante, porque cuando nosotros pedimos perdón es porque Cristo está en nuestro corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos es porque Cristo está en nuestro corazón. Amén. Entonces, una de las cosas muy importantes es que Juan nunca, hermano, se centralizó su ministerio en él, sino que él decía: el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, ese tiene poder, ese lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ok, entonces como voy un poquito más rapidito. Ay, hermano, mire que no puse el cronómetro aquí. Hasta ahorita lo voy a poner. Hasta ahorita vamos a predicar. Váyanse conmigo a otro evangelio, Marcos 11:1. Leíamos al principio Juan 11:1. Mira qué importante, porque en Marcos 11:1 encuentro
otra bendición que hay en Betania. Es que el punto es ese: la casa de los dátiles, la casa de los frutos, las ministraciones que tiene. Entonces dice Marcos 11:1: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos. Entonces, esta tercera bendición es una unción que hay acá en Betania del llamado. Es una unción para el llamado. Hermano, quiere decir que en nuestras familias, mire lo que hay en Betania. En nuestras familias hay unción sacerdotal. Diga conmigo, unción sacerdotal. Entonces, esa unción sacerdotal quiere decir que en nuestra familia hay llamado ministerial. Amén, hermano. Dígale al hermano que está en la par: tienes un ministerio. Dígale, bueno, dígale: tienes un ministerio que desarrollar. ¿Ah? Todos aquí tenemos un ministerio que desarrollar. Entonces mire qué importante. Esas 2 aldeas, mire que una se llamaba Betfage o Betfage. Esa casa, Betfage, como es Bet, es casa. Fage significa higos. Y entonces Betfage es la casa de los higos. Eso se traduce. Pero ¿sabe qué significan los higos? Creo que lo hemos enseñado en otra ocasión acá. Los higos significan religiosidad. Eso significan los higos. Quiere decir que Betfage era una aldea religiosa. Y sabe que cuando la Biblia habla de religiosidad, cuando habla de higos, de higuera, habla de una persona que no ha terminado de madurar. De eso habla la Biblia. Entonces dice que se estaban acercando a Jerusalén. Jesús, recuerde que tenía que entrar a Jerusalén, y cuando él iba a entrar a Jerusalén, iba a cumplir, hermano, ahí obviamente la profecía de que él tenía que ir a morir a la cruz. Pero el punto aquí es que cuando él se iba acercando a Jerusalén, tenía que pasar por Betania. Por eso el punto es, hermano, que necesitamos las bendiciones de Betania. Entonces estaba Betfage, pero el Señor no se detuvo a Betfage. No se fue a la religiosidad. No se fue a la aldea donde iba a encontrar gente inmadura. No se fue a la aldea donde iba a encontrar gente que todavía no había alcanzado su estado espiritual ideal para Dios, sino que se fue a Betania, porque Betania es la casa de los frutos. ¿Qué es lo que viene a buscar el Señor? Frutos. Entonces mire esta bendición. Estamos por la número 3. Quiere decir que el llamado está en Betania. Cuando yo ya estoy preparado, cuando yo ya me he alistado, ya dijimos, número 1, una de las bendiciones es la paz. Número 2, el arrepentimiento. Pero hay un llamado. Una vez que ya aceptamos a Jesús, una vez que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay un llamado. Y lo que sucedió aquí es que dice que ya se estaba acercando al monte de los olivos. Entonces el monte de los olivos estaba en las afueras de Jerusalén. Era un huerto. Los olivos representan aceite. El olivo representa unción. Por eso le puse yo unción para el llamado. Porque no nos pueden, hermanos, no nos pueden enviar a hacer un trabajo pastoral o ministerial si no vamos ungidos. Entonces, cuando el Señor se acerca a Betania, envía. Y se quedó, hermano, se quedó Jesús esa noche ahí. Se hospedó esa noche ahí. Por eso les digo que le estoy poniendo versículos de los evangelios para que podamos entender qué es lo que hizo Jesús en ese último mes, por decirlo de una manera, en el último mes antes de ir a la cruz. Entonces, una de las bendiciones de Betania es que hay llamado. ¿Sabe? Ese versículo 11:1 de Marcos, ese día, cuando él envió 2 de sus discípulos, era día domingo. Era día domingo, o sea, comenzaba la semana donde él iba a ser entregado. Estaba finalizando su ministerio. Hermano, estaba próxima la fiesta de la Pascua. ¿Cuánto se tardan? Ya me dijo usted que es 3 kilómetros en menos de aquí al estadio. Si usted se va caminando de aquí al estadio, ¿en cuánto tiempo llega? En horas, ¿verdad?
Bueno, pastor, ahorita que he andado en las marchas, yo me he tardado. Entonces, imagínense cuánto se tarda una persona caminando 3 kilómetros. Póngale que 3 horas, 1 hora por kilómetro. Póngale que 3 horas. Entonces Jesús ya estaba cerca de Jerusalén. Tenía que llegar a Jerusalén porque era el llamado de él. Pero él se detiene en Betania porque hay una administración ahí. Ahora, fíjense que los judíos, de donde ellos estuvieran, tenían que regresar a Jerusalén para la Pascua. Recuerden que hay fiestas, le dije la vez pasada, de las 7 fiestas anuales que tiene Israel, hay 3 fiestas en las cuales los israelitas no deben de faltar. Y una de esas fiestas es la fiesta de la Pascua. Entonces, imagínense usted, hermano, aquel gential de gente, dijo, ¿verdad? Que se regresaba de los lugares donde estaban para poder ir a celebrar, oiga bien, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua no es, hermano, así como ahorita, porque ahorita me llegaron a dejar un sobre. Hermano, los de la municipalidad, los que andan recogiendo la basura, hasta sobre mandaron a hacer. Y me pusieron ahí, hermano, ¿cómo fue que me pusieron? Ya se me olvidó. La unidad recolectora número tal. Su conductor y sus pasajeros le desean una feliz Navidad. Pero me dejaron un sobre. Entonces, según yo, en el sobre venía una tarjeta, ¿verdad? No, es que al sobre hay que meterle algo, hermano. Sí, gracias por sus Pascuas, me pusieron ahí abajo. Imagínate que es terrible. Eso no es Pascuas, hermano. Yo no sé qué nos enseñó que es Pascua eso. Pero eso no es Pascua. Pascua es lo que el Señor le dejó a Israel, porque ellos celebraban el exilio. Ellos celebraban el que eran libres de salir esclavos de Egipto hacia la tierra de abundancia que es Canaán. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestra casa la convertimos en Betania, nosotros tenemos que celebrar que hemos sido libres de la esclavitud del pecado y que nos llamó el Señor a ser libres para adorar su santo y bendito nombre. ¿Le puede regalar palmas fuerte al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire qué importante. Porque quiere decir, hermano, que había muchas personas que habían escuchado de Jesús. Pero no todos lo habían visto. Jesús llegó a Betania y ya estaba finalizado. Ahí empezó el ministerio. Recuerde que Jesús llegó al río Jordán y ahí fue bautizado. O sea que el río Jordán estaba ubicado en Betania. Mire qué importante. Entonces él comienza el ministerio en Betania, pero está terminando el ministerio. Pero hay una unción ahí. Hay una unción. Entonces, quiero que me acompañe más adelante, Marcos capítulo 14, versículo 3. Dice la Biblia de las Américas: y estando él en Betania, diga conmigo Betania. Es que esta noche eso es lo que quiero que se lleve, ¿va? Betania. Estando él en Betania, ¿cómo estaba? Sentado en la mesa en casa de Simón el leproso. Vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Entonces, mire cómo vamos. Ya llevamos 4 ministraciones de Betania, de la bendición que hay en Betania. Jesús entra a Betania y lo que hay aquí es adoración. El nardo, este versículo lo hemos leído en otras ocasiones. El nardo que esta mujer derrama es adoración. Y muy caro. O sea que cuesta. Jesús está próximo a entrar a Jerusalén. Todavía no ha entrado. Y él lo invitaron a la casa de un leproso. Mire, hermano, el punto no es el leproso. Porque al final la que recibió la bendición fue esta mujer. Algunos dicen que esta mujer era María, pero María la hermana de Lázaro. Algunos dicen que era María que en agradecimiento por haber resucitado a Lázaro derramó ese nardo ahí.
O sea que ahorita, hermano, mire, ahorita no le leí la parte donde Jesús llegó a visitar a Lázaro al sepulcro, porque esa fue otra administración que hizo Dios a Betania. ¿Qué hizo Jesús? Cuando llegó y resucitó a Lázaro, le fueron a decir: mira, Señor, el Lázaro está muy enfermo. Entonces el Señor, hermano, se tardó 2 días más, o sea que llegó al 4.º día. Cuando ya llegó donde Lázaro, ya estaba muerto. Ahora, el punto acá, que en este punto que estoy leyéndole ya Marcos 14, lo que le quiero trasladar es la administración que hay aquí en Betania, porque en Betania tiene que haber adoración. O sea, esta noche yo creo que usted tiene que aprender, y yo también estoy aprendiendo, que tenemos que tener paz en nuestra casa. Amén. Tenemos que tener arrepentimiento, número 2, ¿verdad? 3, tiene que haber llamado, unción para ser enviados en nuestra casa. Dice la Biblia: el que anhela obispado, buena cosa anhela, pero dice, tiene que llevar en orden su casa. Mire, 3. Número 4, tiene que haber adoración. Mire la administración de Betania. Ahora, Jesús entra. Unos dicen que era María, la hermana de Lázaro. Otros dicen que era María Magdalena, pero esta era de Magdala. Si era María Magdalena, es que era de Magdala. Habría que ver a cuánta distancia está Magdala de Betania. Eso sí no lo estudié. Ahí tal vez lo voy a ver después más adelante. Cuánta distancia hay de Magdala a Betania. Bueno, el punto no es ese. El punto es que era una mujer ahí. Hay una mujer ahí que está derramando un alabastro costoso. Entonces, mire usted, hermano, el Señor le reclama a Simón el leproso. Le dice: yo entré a tu casa y no me lavaste los pies, pero esta mujer derramó su nardo, me ungió la cabeza. Mire usted, hermano, le ungió, hermano, ministró la vida de Jesús. Y ¿sabe qué dijo Jesús? Esta mujer me está preparando para mi muerte. O sea que Jesús ya sabía que él tenía que entrar a Jericó, pero estaba, hermano, ¿cómo le digo, hermano? Como recargando las pilas en Betania. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, viene el Señor y hermano, perdóneme, el digno de adoración se llama Jesús, hermano. ¿Sí? Por eso es que toda nuestra adoración tiene que ser, hermano, redireccionada a Jesús. O sea que Jesús llegó a Betania porque dijo: yo voy a encontrar ahí hay adoradores. Hermano, cuando Jesús te quiere bendecir en tu casa, es porque te está buscando como adorador. Ay, hermano, mire, ay, pastor, fíjese que me levanto todos los días, me estoy levantando a las 3 de la mañana. Es porque el Señor te está despertando para que le adores. ¿No dice la Biblia que Él busca verdaderos adoradores? Entonces te está despertando porque tu casa tiene una administración que se llama adoración. Y el único digno de adoración se llama Jesucristo. En tu casa y en mi casa tenemos que adorar únicamente a Jesús. Déselo fuerte, hermano, al Señor. Amén. Esto era algo hermoso, hermano. En Mateo 26:6 también encontramos ese versículo. Pero quiero avanzar un poquito más. Número 5. Marcos 11:11. Sigamos con otra administración que trae esta bendición de Betania. Dice aquí: y entró, oiga lo que dice, en Jerusalén. Llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió, hermano. ¿Para dónde salió? Mire, hermano, qué tremendo. Salió para Betania con los 12, con el discipulado, siendo ya avanzada la hora, o sea que ya era de noche. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Así como yo ahorita, hermano, yo tengo hambre. Ay, ¿qué será el frío, hermano? ¿Qué será que cuando hace frío uno come bastante, verdad? Mire el punto que lo quiero llevar acá. Aquí el punto es Betania, casa de fruto. Eso quiere decir Betania. Entonces, una de las administraciones es que la casa nuestra tiene que tener frutos. Amén. Diga conmigo, frutos. Entonces tiene que haber frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos de labios que confiesan su nombre. Tiene que estar el fruto del Espíritu. Amén. Entonces
nuestra casa tiene que ser. Mire la administración de esta casa de Betania. Jesús llega a Jerusalén, hermano, le fueron a enseñar el templo. Y le dijeron, mira Señor, qué hermoso este templo. Y hermano, y los discípulos querían apantallar a Jesús, hermano, enseñándole aquel templo, ¿verdad? Y yo me imagino Pedro, hermano, que era el más metido, ¿verdad? Mira Señor, mira. Y hasta le agarraba la cara a mi hermano. Mira aquí el templo. Entonces el Señor, ¿sabe qué le dijo el Señor? No va a quedar piedra sobre piedra. Y hermano, no se quedó Jesús en Jerusalén. Mire qué terrible. Se regresó a Betania. Se regresó a Betania. Es que el punto es este, hermano. ¿Qué hay en Betania, pues? Y por eso fue que digo yo, no, hombre, voy a tener que enseñarle esto a los hermanos. ¿Qué hay en Betania? Hermano, había paz. En Betania había paz. En Jerusalén había guerra. En Betania había arrepentimiento. En Jerusalén la gente estaba religiosa. En Betania había unción para el llamado. En Jerusalén nadie es profeta en su tierra. Número 4, en Betania había adoración. En Jerusalén no saben a quién adoran, hermano. Mire qué terrible esto, hermano. Por eso es que, mire, esto se lo tenemos que trasladar a nuestros hijos. Amén. Usted tiene que enseñarle, y yo tengo que enseñarle, mira papá, esto es lo que tenemos que tener cuando llegues a formar tu casa o cuando llegues a formar tu propio hogar. Tiene que ser así. Porque el Señor no va a habitar en un lugar donde no haya adoración. Entonces se regresó a Betania. Y como es casa de los frutos, yo me imagino, hermano, perdónenme, déjeme que mi mente se vaya un poquito allá a Betania. Pero yo me imagino que como es casa de los frutos, Betania, en cada casa hay verduras, hay frutas, hay, qué sé yo, hermano. Usted llega a una casa de Betania, buenas noches, ¿puedo, sí, pase, ¿quiere alguna fruta? Le dan alguna manzana, le dan alguna uva, qué sé yo, porque es casa de frutos. El libro está que dice que cuando se fueron de Betania, ¿por qué cuando se fueron? Que ya salieron del lugar donde uno se alimenta. Hermano, lo que busca el Señor son frutos. Amén, hermano. Eso es lo que busca el Señor. Entonces por eso es que Dios dijo, voy a ir a Betania. Voy a ir a buscar frutos. Mire, hay dos cosas aquí. Cuando Jesús, usted vaya a leer en su casa, hermano, porque ya el tiempo me avanzó. Pero usted vaya a leer a su casa. Hay dos cosas que sucedieron aquí. Cuando Jesús va de camino de Betania a Jerusalén, encuentra una higuera. Y entonces pregunta a los discípulos, busca frutos. Y no los encontró. Por eso es que se regresó a Betania. Hermano, es que no está de casualidad eso escrito en la Biblia. Porque el Señor lo que buscaba eran frutos. Se buscó los frutos en la higuera, no los encontró. Se fue al templo. ¿Y él sabe a qué fue al templo? A pelearse, a sacar a fajazos los que estaban en el templo, porque estaban en moje. Hermano, vendían las palomas, vendían los tórtolas, vendían las ovejitas. Era negocio. Y cuando fue al templo, más bien se fue a enojar. Entonces mire qué terrible. Cuando el Señor, ya vimos que los higos, que la higuera es religiosidad. Entonces el Señor lo que hace, estas dos cosas, busca los frutos en la higuera, no los encuentra. Y entonces, y se va a Jerusalén, y lo que hace es una limpieza en el templo. Dicen algunos, ¿cómo se llama? Escritores de la historia, que ese celo de Cristo en el templo, por ese celo, por lo que él hizo en el templo, fue que lo mataron. Obviamente hay un plan divino, ¿verdad? Jesús tenía que morir. Pero dicen ellos que eso fue lo que alborotó a Jerusalén. Porque él, hermano, ¿cómo se sentiría usted que yo fuera a su casa a agarrarlo a fajazos a usted? Lo primero que me diría usted, ¿quién es el pastor para venirme a agarrar del pelo aquí a mi propia casa? Eso no fue lo que hizo Jesús. Se metió en el templo. Mire qué terrible.
Entonces, aquí lo que estaba buscando el Señor estaba buscando frutos. Entonces fue al templo, fue a enojarse, hermano, fue a tener celo allá divino. Y lo que hizo fue que no, regresémonos a Betania. Hoy no duermo aquí en Jerusalén. Y se regresó a Betania. Por eso, mire, yo escribí algo acá. Jesús manifestó su enojo por la vida religiosa de las personas sin fruto. Cuando un cristiano no tiene frutos, es religioso. Aquí no predicamos religión, hermano, ¿verdad? Aquí predicamos que Cristo es el que nos da la vida. Amén, hermanos. Él es el Señor de esta casa, de este lugar. De Cristo, si Él es el Señor, digámosle: Señor, cámbiame el nombre de mi casa, pero esta noche yo quiero que mi casa se llame Betania, porque al Señor le gustaba venir a Betania, le gustaba estar en Betania. Díganme los hermanos de televisión, porque perdí el tiempo. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto? 90. Ah, ok. Física, yo ya me pasé. Ok, voy terminando. Juan 12:1. Mire lo que dice. Por ahora le digo que tal vez cronológicamente lo he llevado en algunos puntos y en otros no, pero mire este punto. Juan 12:1. Entonces Jesús, oiga, 6 días antes de la Pascua, vino ¿a dónde, hermano? Yo quisiera que viniera a Tegucigalpa, hermano. Bueno, cada vez que nos congregamos y que nos reunimos, el Señor desciende a Tegucigalpa. ¿Cuántos dicen amén? Dice, entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Entonces yo este punto, que es el número 6, mire la bendición de Betania. En Betania hay resurrección. Diga conmigo: resurrección. ¿Qué es resurrección? Es volver a la vida, volver a vivir. Porque aquí lo que le pasó a Lázaro es que él volvió a la vida. Estaba muerto, pero resucitó. Ahora, mire el cuadro ahora, mire el cuadro. Faltaban 6 días. En este punto, Juan 12, que estamos leyendo, faltaban 6 días para la Pascua. Recuerde que Jesús celebró la Pascua y terminando la Santa Cena fue cuando Judas lo entregó. ¿Sí? ¿Se recuerda? Va. Faltaban 6 días para eso. Algunos dicen, en este versículo no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que no estaba en la casa de Lázaro, sino que estaba tal vez en otra casa dando un discipulado, y que Lázaro llegó a esa casa, o puede ser que haya sido también en la casa de ellos. Mire, el punto es que Lázaro ahí estaba vivito y coleando. Entonces en Betania no hay muertos, y si hay, el Señor los resucita. Yo no sé, hermano, si usted tiene un familiar complicado en su casa, en su familia. Esta noche usted va a llevar la bendición de Betania a su casa, porque en su casa no tienen que haber muertos. Es más, puede decir: pastor, ya tiene 4 días, ya hiede. Así dijo Marta, hermano. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Yo soy la resurrección y soy la vida. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Todavía hay vida para su familia, para nuestra familia. A su nombre, dele palmas fuerte al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Entonces ya llevamos 6 ministraciones. Lázaro se dice en griego, en hebreo es Eleazar. Mire qué importante, porque es que fíjense que todo el punto empezó por Eleazar. Estaba leyendo Eleazar yo cuando caí a Betania, y ahí me puso el Señor, hermano, porque estaba leyendo yo que Abraham mandó a Eleazar a conseguirle esposa a su hijo Isaac. Así es, ¿verdad? Entonces ahí estaba yo con Eleazar, y entonces, pero Lázaro también en el Nuevo Testamento. Y entonces ahí, en esa conexión, que tal vez es otro tema que lo vamos a desarrollar después, quiere decir que Abraham tenía un Lázaro, porque Eleazar es Lázaro.
Y aquí Jesús va a evangelizar a Eleazar, a Lázaro. Pero bueno, ese es otro punto. Ese tal vez va a ser en otro tema que lo miremos. El punto es que Lázaro o Eleazar quiere decir ayudador. Eso quiere decir Eleazar, ayudador. Eleazar quiere decir Dios fuerte. Él quiere decir Dios. Eleazar quiere decir Dios fuerte, fuerte. Quiere decir el Dios que me socorre. Eso quiere decir Eleazar. Eleazar quiere decir el Dios que me ayuda. Eleazar. Ahora, dicen algunos que Jesús fue que regresó a visitar a Lázaro. Es que Lázaro era amigo de Jesús. Por eso es que dice Juan 11:35 que Jesús lloró. ¿Se recuerda? Cuando le dijeron que Lázaro estaba muerto, lloró porque era su amigo, lo amaba. Entonces, algunos dicen que regresó a ver a Lázaro. Lázaro, hermano, y Marta, María, estaban agradecidas, hermano, porque había regresado a la vida a su hermano. Ahora, mire qué importante. Nadie podía decir que la resurrección de Lázaro era un engaño. Ahí en Betania, era una aldea pequeña. Yo creo que Betania era así como Santa Lucía, hermano, chiquito, pequeño. Todo el mundo se conocía. Todos los chambres se lo sabían. Ahí no había necesidad de periódico, hermano. Pero cuando veían a Lázaro sentado en la mesa con sus propios ojos, lo vieron a Lázaro. Pero si a este fue el que enterramos, y a este lo estuvimos velando, míralo. ¿Y sabe qué era lo terrible? Yo me imagino, hermano, que tal vez los que estaban a la mesa comiendo no comían por ver a Lázaro, y Lázaro agarraba las piernas de pollo, hermano, así como usted está agarrando ahorita los pollos, como que fueran enemigos suyos. Y unos 4 tamales, hermanos, ahí hay unos que le dicen tamales mudos, les dicen, porque cuando no traen carne les dicen tamales mudos, hermano. Y entonces agarra tamales y unos quieren con frijoles, otros que no vienen con frijoles, unos quieren con carne, otros con pollo, otros con cerdo, hermano. Y estaba Lázaro comiendo. Y lo miraban, hermano, porque ahí dice que ahí estaba Lázaro. Lo veían que después de resucitado Lázaro comía. Porque el cuerpo en que lo resucitaron a Lázaro es el mismo cuerpo. Es el mismo cuerpo. El mismo cuerpo. O sea que Lázaro después tuvo que morir. Entonces no podían decir, mire, hermano, no podían decir que era un fantasma. Es que hay gente, hermano, que dice: voy a dejar este vaso de agua aquí en la mesita de noche para que venga mi tatarabuelo cuando venga, que por lo menos se tome un vasito de agua. No, hermano, si los fantasmas no salen, para empezar, ¿verdad? Bueno, los muertos no salen. Y que tomen agua mucho menos. El agua es enemigo de los demonios, hermano. Ahora, el punto está que en esta administración de Betania hay vida, hay resurrección. Jesús está aquí, pero está, hermano, sentado en la compañía de sus amigos. Y como Él es vida, donde Jesús está, hay vida, no hay muerte. Amén, hermano. Ahora, voy a terminar. Los hermanos de alabanza me ayudan, por favor. Vamos a ver Lucas. Ahí vamos a terminar. Lucas 24:50. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta, mire, ¿hasta dónde, hermano? Cerca de Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Y el séptimo punto le puse yo: ascensión. Mire la administración esta noche, qué hermoso. Jesús comenzó su ministerio, ¿a dónde? En el río Jordán, en Betania. ¿Y dónde terminó? La última vez que la Biblia lo menciona, que Jesús puso los pies en la tierra, en Betania. ¿Dónde fue ascendido el Señor? En Betania. Perdóneme. Mire, yo
Yo solamente hubiera querido haber predicado 4 o 5 puntitos, pero encontré 7. Y 7 es el número del Señor. ¿Y será casualidad que el último es la ascensión? Va. Yo le puse ascensión porque es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero trasládelo a nuestra familia. Es arrebatamiento. O sea que si dejamos que esa administración de Betania, esa administración de la casa de los frutos, que hayan esas 7 administraciones, va a haber en nosotros arrebatamiento. Hermano, piense usted, si ahorita viene el Señor, no piense en usted, piense en su familia. ¿Se van todos los de su familia? Por eso el Señor, hermano, subía a Jerusalén y se regresaba a Betania. Hermano, y esa última semana, mire hermano, entró Jesús montado en un asno a Jerusalén de Betania. Y la gente con palmeras en las manos, Hosana, Hosana. Y esa misma gente que lo victorió con Hosana, lo estaba crucificando. Mire qué terrible. Pero el Señor, hermano, tenía que cumplir un propósito. Mire qué terrible, hermano. Murió el Señor, murió en Jerusalén, ahí en el monte Gólgota. Ahí murió. Y el monte Gólgota estaba en las afueras de la ciudad. Ahí murió el Señor. Ahí lo fueron a enterrar a un huerto, se recuerda, donde también había una tumba nueva, y lo metieron ahí. Resucita el Señor al tercer día. Y se apareció a los discípulos por 40 días. Anduvo allí en Jerusalén. Pero dice aquí, hermano, eso es lo que me llama la atención. ¿Quién fue que los sacó? ¿Quién los llevó a Betania? Cristo, hermano. Cristo los condujo hasta Betania. Y ahí en Betania les dijo: los bendigo. ¿Por qué no los bendijo en Jerusalén? Necesitamos la bendición de Betania. Necesitamos la administración. Ay, hermano, mire qué importante. Yo hice un cuadrito, ahí después se lo voy a mandar, ¿verdad? Ahí están las 7 bendiciones. Una es: en Betania hay paz, en Betania hay arrepentimiento, hay llamado ministerial, hay adoración, ahí damos frutos, resucitamos, volvemos a la vida. Y por último, hermano, estando ahí con esa unción, vamos a ser arrebatados. Así como fue nuestro Señor arrebatado y llevado, hermano, a los cielos, también nosotros nos vamos con Él. Y la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es la administración de la casa de los frutos a nuestra casa, para que también nosotros podamos disfrutar. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Déselo fuerte. Aleluya. Quiero que se ponga de pie esta noche. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Yo quisiera, como hacemos siempre los viernes, que usted se venga con su familia, con sus hijos, y que podamos trasladar cada una de estas administraciones sobre ellos, sobre nuestra casa. Jesús le gustaba habitar en Betania. No es casualidad. Jesús, hermano, le fascina estar en un lugar donde hay alabanza, donde hay adoración. Amén. Véngase al frente, hermano, con su familia, y cantamos. Aún los cielos no pueden
sostenerte, ni el espacio contenerte.